los servicios que ofrecen las entidades parauniversitarias o las empresas universitarias. Y eso, por supuesto, supone el cobro de una contraprestación para el usuario de los servicios. En ningún momento se está planteando en esta fracción la legalización del cobro de colegiaturas, y si alguna duda hubiera sobre el principio de gratuidad, vamos a revisar enseguida. En el texto del artículo 6º, ratificado el principio de gratuidad educativa, ya establecido en el artículo 3º de la Constitución, y en el artículo 5º, la obligación también constitucionalmente radicada a cargo del Gobierno federal y del Gobierno del Estado de Jalisco para asignar anualmente las contribuciones que el presupuesto de egresos federal o el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado asigna a los programas de educación superior, particularmente a la Universidad de Guadalajara. Para mayor abundamiento, en el artículo 124 de la ley vigente actual, que dice: el patrimonio de la Universidad de Guadalajara se constituirá por, la fracción octava dice las cuotas y tasas de arancel. Y en el artículo 132 de la actual ley orgánica dice: las cuotas con las que los alumnos cooperen al mejoramiento de la universidad se regirán por las siguientes normas, y bueno, son varios apartados. Sí, en uso de la palabra. Sí, es cierto, la ley orgánica anterior contravenía el artículo 3º constitucional en este sentido. Yo pido respeto a los compañeros consejeros. Me parece que hasta ahorita no he faltado el respeto a los compañeros que forman parte de este máximo órgano de gobierno. Sí quisiera señalar entonces que, bueno, precisamente la propuesta es que se garantice la gratuidad de la enseñanza, que se hable de aportaciones voluntarias y que se investigue además, sí, la situación de los patronatos que están actuando actualmente en la Universidad de Guadalajara, porque sabemos de la situación en la que se están manejando. Sabemos que en la preparatoria 7 están cobrando 100,000 pesos, en la preparatoria número 2 están cobrando 50,000, en la preparatoria número 5 100,000 pesos, en la preparatoria número 8 175,000 pesos, y que todas estas aportaciones, sin especificarse que son voluntarias. Además, el patronato de padres de familia, que no reúne ni siquiera a la mitad de los padres de familia de las sociedades de alumnos de las diferentes preparatorias, se interviene con demasiada frecuencia en las condiciones de estudio de los estudiantes de las diferentes preparatorias. Entonces me parece que son dos problemas ligados. Uno es el problema de la gratuidad de la enseñanza, sí, que no se garantiza en la actual ley, y el segundo problema es el funcionamiento de los patronatos dentro de la Universidad de Guadalajara. Sí, en eso la palabra el consejero Felipe Oseguera. Antes que nada, muy buenos días. Quería hacer el uso de la voz para hacer una pequeña reflexión con respecto a la fracción 11ª, con referencia a las aportaciones y a la integración y referencia pues que se hace también incluyendo aquí los patronatos de padres de familia o a los mismos patronatos que se han creado con algunos egresados de la Universidad de Guadalajara. Ciertamente los estudiantes de la universidad, ciertamente el criterio que ha operado en esta universidad y en todas las universidades públicas del país es el de poder garantizar por conducto del artículo 3º constitucional su gratuidad. Los estudiantes no estamos en ningún momento desligados de esta discusión, y no ha sido solamente por conducta de algunos grupos estudiantiles a través de la discusión de la ley orgánica, a través de los foros, sino que también en cada una de las aulas se ha hecho patente el criterio y el conocimiento de que las cuotas en la universidad sí desgastan y ponen en predicamentos la misma imagen de la misma. Pero hay que ser muy objetivos con lo que establece la fracción 11ª, y se refiere únicamente a los servicios que presta la universidad, y para ser más claros y específicos con respecto, por ejemplo, a la expedición de certificados parciales, a la expedición de algunos títulos, a la compra, por ejemplo, de lo que son los derechos para poder presentar exámenes extraordinarios. Es decir, en ningún momento se estipula bajo este criterio que se vaya a aplicar o normar una cuota obligatoria o estipulada como norma
para que los mismos estudiantes puedan proseguir o seguir estudiando al interior de la universidad. En ese sentido, nosotros creemos que si bien es cierto que en el artículo primero se establece que la educación o que los fines de la misma universidad van a estar integrados y normados por lo que establece el artículo tercero constitucional, es una garantía de que en la misma y en esta universidad las cuotas como tales obligatorias no podrán imponerse por ningún motivo. Los estudiantes estaremos muy pendientes, obviamente, de que los patronatos de padres de familia, que los patronatos de egresados, que todas las instancias que por ahí se vayan implementando para que los estudiantes aporten, no sea con la calidad y la observancia de la obligatoriedad, pero que no se trate de confundir el criterio. El criterio es muy claro y en ese sentido, pues nosotros, los estudiantes, así lo hemos discutido y así hemos expresado nuestro punto de vista. La fracción 11ª establece los servicios que presta la universidad y claro que es justo que la universidad trate de recuperar, prestando algunos servicios, los recursos económicos que se erogan de los mismos. En ese sentido, bueno, quería hacer esa observación para los compañeros que son consejeros estudiantiles y para la comunidad universitaria que se encuentra aquí representada. Sí, el ingeniero Levín. Sí, buenos días. Con respecto a la fracción 11ª, yo tengo una pregunta para los miembros de la comisión. Recuerdo en varias de las versiones que ha tenido este documento que originalmente decía cuotas y no en el sentido de que sean impositivas o no, pero la palabra cuotas decía, si es que recuerdo, lo que pasa es que ha habido varias versiones, decía algo así como cuotas y aportaciones, recuperación, etcétera, ¿no? Mi propuesta en ese sentido es que se recupere la palabra cuotas como estaba originalmente en los artículos que hemos discutido en las reuniones del mes pasado, para no cerrarnos posibilidades que después vamos a discutir. Si no ponemos esa palabra, aunque asuste a algunos, lo siento mucho, si no ponemos esa palabra nos estamos cerrando la posibilidad de discutir cosas ante las cuales la universidad no puede estar ciega. Como director de una facultad en donde hemos hecho bastante empeño en la colaboración y en los patronatos de padres de familia, etcétera, nos damos cuenta de que los estudiantes no comprenden bien en su sentido social la palabra colaboración y no participan de las actividades económicas del sostenimiento de las facultades y los directores y las autoridades lo tenemos que poner de nuestro propio bolsillo. Así que yo pido formalmente a la comisión que regresemos al título que decía originalmente en la fracción 11, donde se incluía esa palabra, aunque la discusión de eso quedará para después. Gracias. Sí, la consejera Mara Robles. Evidentemente tenemos aún la deuda con esa discusión que la Comisión de Financiamiento se comprometió a iniciar acerca del asunto de las cuotas. En el ánimo de hacer una propuesta que concilie la preocupación que aquí se ha expresado con el espíritu de la ley en términos de mantener la gratuidad de la educación, pero al mismo tiempo establecer que no puede no existir un elemento que en la totalidad de las universidades se plantea. Yo en concreto propongo que a la fracción 11ª de este artículo se le agregue. Dice así: establecer las aportaciones de cooperación y recuperación por los servicios que presta, y propongo que se agregue, y que son distintos a los programas educativos que otorga, en términos de que lo que abunda no daña, y recuperando la intervención que el propio presidente de la Comisión de Normatividad ha hecho, explicitando en términos de que se está pensando en no incluir a estos, ¿no? Entonces yo propondría el agregado de esas palabras. Perdón, no es el presidente, es el encargado de la Comisión de Normatividad. No sé si existe alguna otra consideración. Sí, profesor Romo. Sí, muchas gracias. En la fracción 7ª de este mismo artículo dice ahí: establecer equivalencias de estudios realizados en instituciones nacionales, así como revalidar estudios hechos en instituciones extranjeras. Sobre la redacción de esta fracción, aquí me está diciendo que nada más se pueden revalidar hechos estudios en el extranjero. No es así, sino que la Comisión de Revalidación de Títulos y Grados establece normas de equivalencias y también de revalidación de estudios hechos tanto en el país
como en el extranjero, por lo que opino, si es posible que se cambie la redacción a establecer las normas para las equivalencias de estudios y revalidación en instituciones tanto nacionales como en el extranjero. Muchas gracias. Sí. Doctor Víctor Manuel González. Señor Romero. presidente, señores consejeros, lo que menciona nuestro compañero consejero acerca de que se usa el término equivalencia para los estudios del país y el término revalidación para los del extranjero, obedece a las reformas que sufrió el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación, en donde se establece un sistema educativo nacional en donde los estudios que estén reconocidos, en este caso por la Secretaría de Educación Pública, tendrán validez en todo el territorio. Entonces, lo único que podemos hacer es dar equivalencia. Esa es la razón. Sí. Sí, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante, en el entendido de que por la fluidez el reglamento establece 2 intervenciones por punto, es la tercera vez que hace uso de la palabra, ojalá y tome en cuenta para siguientes, compañero. Sí, solamente quisiera señalar que me sumo, creo que la propuesta de la compañera Mara soluciona el problema, pero además quisiera señalar que si no se incluye esta propuesta, nosotros estamos aceptando que un Consejo General Universitario dominado por la representación mayoritaria de autoridades que van a ser designadas y no elegidas, va precisamente a rediscutir esto de las cuotas dentro de poco y pues parece ser que la tendencia es aprobarlas por la situación esta de los patronatos. Entonces, sí quisiera señalar que es necesario que se incluya la parte que la compañera Mara hizo como propuesta. Sí, en uso de la palabra, el consejero de Ciencias Químicas. Sí, gracias, señor rector. Aquí nada más una precisión sobre lo que señala la compañera Mara. Ella habla de restringir el tipo de recuperación económica en los programas académicos. Aquí quisiera recordarle que existen algunos programas académicos que son por sí autofinanciables y que requieren una cuota de recuperación, como son el caso de algunas maestrías, doctorados y los programas que trabaja el SEDUCA. Entonces, si ponemos eso en el artículo, ya ese tipo de esto ya no va a poder tener recuperación, ¿verdad? Es lo único. Gracias. No sé si existe alguna otra observación. Bueno, me permito hacer un par de consideraciones antes de poner a votación este artículo. En el sentido de que en relación a la discusión que ha suscitado el artículo 11, bueno, simplemente reiterar que actualmente en la universidad existen cuotas, siempre ha existido, son bajas, pero las cuotas siempre han existido. Otra comisión del Consejo General Universitario está analizando inclusive lo relativo al financiamiento global de la universidad y dentro de lo mismo efectivamente está analizando una posible modificación de la política de aportaciones, de cuotas, y simplemente hacer la consideración de que ello ya existe pues en nuestra universidad, será una resolución de la propia comunidad si la política de cuotas o aportaciones se modifica o no. Por otra parte, quiero señalar que con respecto a la propuesta del maestro Levin, sí entre los miembros de la Comisión de Normatividad un poco se pensó que esta redacción, el de establecer las aportaciones de cooperación y recuperación por los servicios que presta, incluyen también, obviamente, la existencia de cuotas, como de hecho actualmente existen. Dicho lo anterior, me voy a permitir, si les parece, primero poner a votación en lo general el artículo para después presentarles las alternativas que se proponen con respecto a la fracción 11, si a ustedes les parece bien. Primero, en lo general, este artículo, que es el artículo 4, si es de aprobarse, en lo general, favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Gracias. Con respecto al artículo
11 habría 3 alternativas. Una que quede como está, otra que se establezca específicamente el término de cuotas, propuesta por el maestro Levín, y la tercera alternativa sería que se le agregara una redacción que dijera y que son distintas a los servicios educativos, si quiere repetir por favor la maestra, a los programas educativos que presta, a los programas educativos. Bien, vuelvo a repetir, para el artículo número 11, perdón, para la fracción 11, si se aprueba como está, que dice, bueno, al rato lo voy a ver, 2, que se incluya en su redacción el término cuotas, y 3, que al final se agregue y que son distintas a los servicios, perdón, a los programas educativos que ofrece. Voy a poner a consideración la primera opción, como está, dice establecer las aportaciones de cooperación y recuperación por los servicios que presta. Los que estén de acuerdo porque se mantenga la redacción propuesta por la Comisión de Normatividad, a favor de manifestarlo levantando la mano. Bájenla. La segunda propuesta, que se establezca cuotas, esto sería establecer las cuotas, aportaciones de cooperación y recuperación por los servicios que presta. A favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Y la tercera, que se agregue al texto y que son distintos a los programas educativos que ofrece. A favor de manifestarlo levantando la mano. Bien, se aprueba como está. Seguimos. Artículo 5. El Estado debe garantizar la autonomía de la universidad, su facultad de gobernarse a sí misma, el respeto a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, así como de administrar su patrimonio. Asimismo, procurará en todo tiempo, con sujeción a las correspondientes disposiciones de egresos y gasto público, destinar recursos presupuestarios crecientes para el logro de sus fines y el eficaz desempeño de sus funciones. A su consideración, la consejera Mara Robles. Primero es una propuesta de procedimiento. Me parece que como se ha propuesto a consideración la votación de la ley orgánica, es un mecanismo correcto y alentador para propiciar la discusión. Esto es que se vote primero en lo particular y luego en lo general. Quisiera proponer que en los artículos sigamos el mismo procedimiento, que primero se vote las fracciones en lo particular y luego en el artículo en lo general, porque de otra manera, bueno, uno no sabe si votar a favor o en contra, porque depende de una votación secundaria. Entonces yo propongo que sigamos el mismo mecanismo correcto que hoy se ha propuesto, primero lo particular y luego lo general, ¿no? Así lo estamos realizando. Sí, estamos artículo por artículo y luego ya se votará en lo general la ley. En este caso, en el artículo, votamos primero en lo general, a ciegas, porque no sabíamos si la fracción finalmente iba a quedar o no. Y entonces, ahí, bueno, la buena voluntad pues se queda en vilo si la fracción no se recupera. Entonces, yo propongo que continuemos como hasta ahora, también en el caso de los artículos. Primero en lo particular, luego en lo general. Y la segunda propuesta también de procedimiento es que, dada la trascendencia de esta votación, yo pediría que, aún siendo el mecanismo económico, sí se procediera a contabilizar los votos a favor, en contra y abstenciones. Bueno, ahora sí, la apreciación de fondo. El artículo 5 que se ha leído, me parece que retoma uno de los elementos fundamentales y más trascendentes de esta ley, que es la aspiración de nuestra comunidad universitaria de ser autónoma por ley e independiente de cualquier grupo de poder, partido político y del gobierno mismo. Sin embargo, en un texto anterior al que actualmente analizamos, se establecía que el Estado debiera velar por la inviolabilidad de los recintos universitarios, que sin duda alguna es uno de los elementos que más se ha recuperado históricamente como beneficio de la autonomía. Yo entiendo que inviolabilidad de los recintos, y así lo ratifico, no quiere decir impunidad. Y esto no quiere decir que efectivamente las universidades pudieran correr el riesgo de convertirse en reservorios de personajes
o de actividades no gratas para la sociedad. Sin embargo, me parece que es muy importante que en el espíritu de la ley quede claro que si nosotros pedimos autonomía para la universidad, estamos tratando de incluir esta posibilidad que en los hechos en nuestra universidad existió, porque salvo excepcionales ocasiones, en circunstancias extraordinarias, se ha solicitado la intervención de la fuerza pública en un recinto universitario. Por otra parte, me parece acertada el matiz que se hace en este artículo con relación al anterior, en términos de que no podemos exigir en una ley inferior que el Estado otorgue recursos mayores a una institución, porque eso definitivamente depende de una ley federal. Sin embargo, me parece que es muy importante ratificar la solicitud expresa de que la Ley Orgánica de la Universidad solicite permanentemente los recursos presupuestarios necesarios para su desempeño. Entonces, lo que yo pongo a consideración es si debe explicitarse en este artículo la petición de que el Estado garantice la inviolabilidad de los recintos universitarios, en el entendido de que esto, desde luego, no debe ser asumido como impunidad. Sí, el licenciado Carlos Mellado, el uso de la palabra. Bueno, esta comisión ha tenido que variar su criterio en relación con la redacción previa de este artículo, que efectivamente incluía este elemento de inviolabilidad, toda vez que la significación y los alcances de la autonomía universitaria están perfectamente definidos en la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución. La misma Secretaría de Educación Pública nos ha hecho notar que la iniciativa podría ser gravemente cuestionada en los órganos del Poder Legislativo, toda vez que, por un lado, introduce con elementos como la inviolabilidad de los recintos, factores que van más allá del texto constitucional, hablo de la fracción séptima del artículo 3, y que por otro lado puede contravenir otros dispositivos de la propia Constitución General de la República y la particular del Estado, en un orden de cosas. En el otro orden de cosas, resulta que inviolabilidad y soberanía pues son de alguna manera conceptos y categorías que el Estado se reserva para sí mismo y para la defensa y la protección del territorio nacional. Esa es la razón por la que hubiéramos hecho la modificación de la versión anterior. No sé si existe alguna otra observación. Sí, en uso de la palabra, compañero. Sí, quisiera hacer solamente un señalamiento. Fui a tratar de conseguir una ley orgánica como la que se está aprobando y se entregó a otro compañero consejero que la pidió, sí se le entregó y a mí no se me quiso entregar, entonces no sé de qué se trata. Bueno, creo que se debe a que usted es ahora irregular, ¿eh? Aún así, no hay problema, está usted aquí, digo, pero creo que se debió a un procedimiento legal de que ahora usted tiene condición de irregular. Sí, el doctor Raúl Párez. Quisiera sumarme a la propuesta de que este artículo quinto quedara como está el texto que ha conformado la propuesta de la Comisión de Normatividad, porque efectivamente de incluirse el término de inviolabilidad significaría la construcción, casi la construcción de un Estado dentro de otro Estado. Es decir, estaríamos hablando de extraterritorialidad y creo que eso para un Estado de Derecho creo que no es procedente y creo que efectivamente contraviene la propia Constitución política del Estado de nuestro país. No sé si existe alguna otra observación. Sí, en uso de la palabra. Gracias. Es solamente acerca de la redacción de la primera frase del artículo quinto que dice: el Estado debe garantizar la autonomía de la universidad. Creo que más bien es una cuestión de redacción. No sé si es propio que en una ley orgánica nosotros estemos obligando al Estado a garantizar esta autonomía. Creo que es más bien una cuestión de redacción, ¿verdad? O sea, referirse al artículo primero
este artículo quinto puede ser para ahondar en los términos de la autonomía a los que se refiere el artículo primero. Gracias. No sé si existe alguna otra observación. Bueno, en cuanto a la primera observación, sí quiero señalar que, no obstante que en el primer anteproyecto sí venía la propuesta de que se explicitara la inviolabilidad de los recintos universitarios, en una serie de observaciones internas y externas que fue hecho sobre tal término, sí fue reiterada la consideración en términos de que mantener ese precepto podría ser interpretado como el buscar tener condición de extraterritorialidad, que en realidad, eso, digo, la extraterritorialidad es un concepto no solamente rebasado, o sea, creo que no aceptado por prácticamente ninguna comunidad, pero que sin embargo, el mantener la inviolabilidad se presta para que se interprete o se considere como extraterritorialidad, máxime que, como lo dijo el consejero Carlos Mollado, actualmente el artículo 3º constitucional sí más o menos precisa el carácter de autonomía que tienen las instituciones, y por ello, y por en realidad considerar que no existe propiamente, no existiría ningún problema en ello. Esto es, ustedes lo van observando, cuando ha sido necesario y cuando se haga incurrido en cualquier delito del fuero común, hasta la misma autoridad universitaria se ha visto en la necesidad de solicitar la intervención de la fuerza pública, y por ello la Comisión de Normatividad determinó mejor retirar este término. En cuanto a la segunda observación, sí quiero decir que no, que digo, la interpretación de la comunidad universitaria, en este caso de la Comisión de Normatividad, es que sí, el Estado debe garantizar la autonomía, efectivamente, para asegurar la vigencia de esta en la institución, y salvo alguna otra interpretación de parte de ustedes, a nosotros nos parece que sí es muy importante que se mantenga esa garantía que antes que nada debe asegurar el propio Estado. No sé si existe alguna otra consideración. Bueno, pondré entonces a votación lo relativo a la propuesta de la compañera Mara, si se incluye el término inviolabilidad de los recintos o no. Sí. Quisiera hacer una propuesta que quizá rescate la preocupación que existe de que esto no aparezca como extraterritorialidad, y quisiera proponer entonces que se agregara que únicamente bajo solicitud de la autoridad universitaria, escuchando o con audiencia de la comunidad universitaria, se solicitará el uso de la intervención externa de la fuerza pública, como creo que actualmente opera. Entonces, quizá con esto pudiéramos recuperar la preocupación de que efectivamente no quedara en el vacío, dado que lo que en derecho público no está permitido expresamente está prohibido, y tampoco caeríamos en un exceso que quizá pudiera generar el cuestionamiento que aquí se ha señalado. No sé si existe alguna otra observación. Bien, pondré a votación las dos propuestas. Primero, de que el texto quede tal como está, y segundo, que se agregue que los recintos universitarios gocen de inviolabilidad, con una redacción que se buscaría para establecer que solamente cuando la autoridad solicite la entrada de la fuerza pública. Creo que este condicionamiento es también muy cuestionable, pero bueno, lo voy a poner a consideración. Los que estén porque el texto se mantenga como actualmente lo presenta la Comisión de Normatividad, a favor de manifestarlo levantando la mano. Bajarla, por favor. Los que estén porque se introduzca el término inviolabilidad y las apreciaciones que hizo la consejera Mara Robles, a favor de manifestarlo levantando la mano. Bien, queda aprobado como está. Seguiríamos con el artículo 6º. Artículo 6º. En la realización de sus funciones y el cumplimiento de sus fines, la Universidad de Guadalajara se orienta por un propósito de solidaridad social
anteponiéndolo a cualquier interés individual de conformidad con los siguientes criterios. Fracciones. Primera, las actividades universitarias, así como la convivencia y participación plural de los universitarios en los asuntos de la institución, se normarán de conformidad con los principios constitucionales de libertad de cátedra, de investigación y de difusión de la cultura. Segundo, examinará todas las corrientes del pensamiento científico y los procesos históricos y sociales sin restricción alguna, con el rigor y objetividad que corresponde a su naturaleza académica. Tercero, garantizará la participación de la comunidad universitaria en la elaboración y determinación colectiva de las políticas, planes y programas orientados al logro de sus fines, el desenvolvimiento de las actividades inherentes a sus funciones académicas y de servicio social y al cumplimiento de sus responsabilidades para con la sociedad. Cuarto, la educación que imparta la universidad tenderá a la formación integral de sus alumnos, al desenvolvimiento pleno de sus capacidades y su personalidad, fomentará a la vez en ellos la tolerancia, el amor a la patria y a la humanidad, así como la conciencia de solidaridad en la democracia, en la justicia y en la libertad. En todo caso, la universidad procurará la vinculación armónica entre las funciones de docencia, investigación y difusión. Quinto, contribuirá con base en los resultados de su quehacer académico por sí misma o en coordinación con otras instituciones y organismos al progreso del pueblo mexicano y jalisciense, al estudio y solución de sus problemas, así como a la preservación de la soberanía nacional. Sexto, no hará distingos de raza, nacionalidad o religión